Hola a todos, ¿cómo están? Habla Hugo Martínez de su asignatura de Dirección Empresarial. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema relacionado con la innovación y el cambio organizativo, que es de gran interés para todas las empresas y organizaciones en general. Seguramente ya hemos realizado la lectura del caso de 3M, de la empresa 3M, y se han tratado de responder las preguntas que van a guiar los temas que veremos a continuación. Y en los grupos respectivos, pues se ha dado una discusión sobre el caso. Lo primero que vamos a tratar de entender es que el análisis de la innovación lo vamos a hacer a nivel de las organizaciones. Por lo tanto, eh, es importante capturar que el foco de nuestra argumentación o de nuestras ideas que vamos a exponer a continuación tienen que ver con las organizaciones. Y empezaremos definiendo qué es innovación organizativa. La innovación organizativa es la implementación exitosa de ideas creativas. Y aquí hay una palabra muy importante que es la palabra implementación. Con implementación nosotros queremos decir que la sola idea no es innovar, es el uso de las ideas o la llegada al mercado de las ideas lo que significa innovar. Y en ese caso, digamos, es un asunto importante. Hay que diferenciar lo que es innovación de lo que es invención. Entonces, invención es el asunto de generar ideas, pero innovación es que esas ideas sean útiles, que se implementen. La innovación es más un proceso temporal que involucra muchas cosas, mientras que la invención parecería ser un evento, digamos, muy discreto en el que se generan diferentes ideas. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos, es un elemento importante a tener en cuenta. Otro asunto crítico, digamos, que tiene que ver con la innovación, eh, ustedes se preguntarán por qué se estudia tanto la innovación o por qué se está hablando tanto de la innovación, ¿no? Es un elemento como, digamos, fundamental. Digamos, a través de la historia, el ser humano siempre ha venido desarrollando tecnologías que han cambiado la forma en cómo ellos o como nosotros percibimos el entorno, el mundo y que nos ayuda a facilitar nuestro trabajo. Vamos a adelantar un poco para dar algunos ejemplos. Por ejemplo, entre la década de 1900 y 1910 se hizo la máquina de escribir eléctrica, el aire acondicionado, el aeroplano, el plástico. En la época de 1961 y 1970 se hizo la primera videograbadora, el mouse del computador. En la década de 1981 a 1990 se genera el sistema operativo DOS, se empiezan a generar los virus informáticos o computacionales, se genera el radar o se crea o se innova con el radar Doppler y así sucesivamente hasta nuestros días con la actual cuarta revolución industrial. Vamos, hay asuntos importantes. ¿Qué pasará a futuro? ¿Cómo nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos van a ver cosas que tal vez nosotros aún no concebimos? Y en ese, digamos, pensar o en esas ideas, hay dos elementos importantes que debemos abordar. Uno es el de los ciclos tecnológicos y otro es el de las cadenas tecnológicas. Entonces, iniciemos con los ciclos tecnológicos. Los ciclos tecnológicos vamos a definirlos como aquellos ciclos que empiezan con el nacimiento de una nueva tecnología y finalizan cuando esa tecnología alcanza sus límites y es reemplazada por una nueva tecnología que la supera en asuntos relacionados con su desempeño. Digamos, los ciclos tecnológicos los podemos ver históricamente o se han definido o estudiado a través de la historia, como por ejemplo el auto de Ford reemplazó el carruaje tirado por caballos, o por cómo una tecnología nueva reemplaza a una vieja y cómo sucesivamente eso lo podemos eh, proyectar en otras tecnologías que vemos a nuestro alrededor. Hay un elemento muy importante o una forma muy importante de eh, modelar el ciclo tecnológico y es a través de un elemento gráfico llamado la curva S, que como nosotros vemos aquí en la gráfica, pues tiene forma de una S y se llama curva S o ciclo tecnológico
Algunos también, digamos, algunos investigadores o practicantes toman esta curva S también para mirar la adopción tecnológica y son elementos, digamos, críticos en términos de los estudios de innovación. En el eje Y tenemos el desempeño de la tecnología y en el eje X el esfuerzo de la tecnología. Y esa curva S está conformada esencialmente por tres áreas que vamos a denominar área A, área B y área C. ¿Listo? Entonces el ciclo tecnológico empieza en el área A y termina acá en el área C de una tecnología. Y después otra tecnología empieza y genera otra curva S. ¿De acuerdo? Ese lugar donde se encuentran la vieja tecnología y la nueva tecnología lo vamos a llamar discontinuidad tecnológica. Y ahí, digamos, elementos importantes que describen esas curvas S. Para dar, digamos, una explicación sobre el asunto, cuando empiezan a generar las tecnologías, estas curvas S generan unos esfuerzos muy grandes que tienen unos efectos pequeños en el desempeño, es decir, los esfuerzos, inversión en recursos, dineros, inversión para investigación y desarrollo son enormes, pero el desempeño que se ve en la mejora de esa tecnología es pequeña. Uno puede verlo, por ejemplo, una de las compañías que ustedes conocen, que es muy famosa en el mundo, es la compañía Intel, que fabrica chips electrónicos, procesadores para computador, entre muchos otros productos. Digamos que ese es el producto estrella de ellos. En los años 60 o 70 ellos desarrollan una tecnología que se llama Intel. Es un procesador que tiene aproximadamente 60 megahertz, más o menos, y los esfuerzos para hacer que esa velocidad, digamos, o esa frecuencia de 60 megahertz aumente, son enormes, pero los aumentos que superen los 60 MHz son pequeños. Digamos, Intel es protagonista en el diseño de esos procesadores. Después viene la etapa B, que es una etapa de la curva S con una, si ustedes observaran la derivada en esta parte de la curva S, sería bastante pronunciada, lo que quiere decir que pequeños esfuerzos en investigación y desarrollo y en recursos traen grandes cambios en el desempeño. Grandes cambios en el desempeño. Entonces, Intel con su procesador de 60 MHz empieza a aumentarlo hasta llegar a frecuencias de 80 MHz, 100 MHz, 133 MHz. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y después viene la etapa C, que es una etapa donde otra vez muchos esfuerzos en recursos, investigación y desarrollo traen poco impacto en el desempeño de las tecnologías. Y es en ese momento donde la tecnología además empieza a alcanzar su límite respecto a aspectos como físicos o aspectos químicos, dependiendo del tipo de tecnología, que ya no pueden ser superados por más avances en el esfuerzo de investigación y desarrollo. Aquí tenemos los límites que alcanzaría el Pentium, más o menos de 133, 160 megahertz, el máximo, y después se genera una nueva tecnología en esta discontinuidad tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces aquí termina la curva S o el ciclo tecnológico de una tecnología y empieza el de una nueva. Esta tecnología de la primera curva S, con el ejemplo que estamos dando de la empresa Pentium, después es generada por o es reemplazada por una nueva tecnología que es el Pentium 2. Y aunque los dos tengan nombre muy parecido, tengan Pentium, la tecnología desarrollada por Pentium 2 es muy diferente a la tecnología desarrollada por Pentium en la empresa Intel. Y después aquí vendrá Pentium 3 y después aquí vendrá Pentium 4. ¿Listo? Y después vendrán los otros procesadores y así las curvas S o los ciclos tecnológicos van reemplazando a viejas tecnologías. Y el cambio en el tiempo es fundamental. Generalmente Intel tiene promediado que cada tecnología tiene una duración de 3 años, aunque los ciclos se han ido acortando poco a poco. Pero cada 3 años surge una nueva tecnología que reemplaza la anterior. Y esta etapa generalmente dura entre 6 meses, un año. Esta etapa B dura otro año y la etapa C dura otro año para tener así una duración de ciclo tecnológico de 3 años. Y en este devenir, digamos, de diferentes curvas S o diferentes ciclos tecnológicos, es que se ha pasado de tener en 1970 alrededor de 4.000 transistores por procesador hasta actualmente con los procesadores de 64 bits que tienen entre 500 y 600 millones de transistores.
con velocidades de gigahertz, digamos, que nunca fueron pensadas en un inicio. Digamos, ese es más o menos el concepto que se tiene de curva tecnológica, que es crítico y muy importante en, en, en los procesos de gestión de la innovación. Hay una cosa que quisiera resaltar en este aspecto y es que aunque nosotros estamos hablando de curvas S, de curvas de ciclos tecnológicos e innovación y dimos como ejemplo a Intel, es importante recordar algo que habíamos hablado sobre la definición de tecnología cuando estudiamos el entorno organizativo, y es que tecnología son las técnicas, conocimiento y herramientas eh, que transforman algunas entradas en salidas, ¿no? Y en ese sentido es importante entender que cuando hablamos de innovación o de tecnología, no estamos hablando solo de alta tecnología o high tech, que en este caso, en el ejemplo de Intel, es muy transparente. Tecnología también puede ser otro tipo de elementos. Yo les traigo un ejemplo bien interesante de Londres en el año 1959. En el año 1959, Londres no tenía manejo de residuos de los seres humanos. Es decir, el asunto del baño y la alcantarilla y todo esto no existía. Y esencialmente lo que hacían los seres humanos era botar a la calle los residuos que ellos generaban. Y es por esto que pues, la gente moría de plagas digamos, vivía, la esperanza de vida era bastante baja, sobre todo que los estudios sobre el cólera y otras cosas, pues no eran muy profundos, no se tenía una visión al respecto, eso vino muchos años después, ¿vale? Entonces esas aguas que botaban en las calles, que además por allí pasaba la gente, se filtraban y llegaban hasta el agua potable, y lo cual generaba, digamos, grandes impactos en la esperanza de vida de las personas. Una de las innovaciones fundamentales que se hizo en esa década de los 60 fue la creación de un canal que cogía los residuos de los seres humanos y los llevaba al mar, un canal más o menos de 11 millas, que fue lo que dio origen a la alcantarilla que nosotros conocemos actualmente. Pero eso fue una innovación que se generó en Londres en 1960, no fue algo, claro, nosotros lo damos por hecho porque ya existe cuando nacemos, pero fue algo que se originó allí. Y esto permitió que la esperanza de vida de los seres humanos aumentara, especialmente en esa ciudad, y también permitió pues, que se diera un manejo adecuado de los recursos, de los residuos que generaban los seres humanos. Es un buen ejemplo, digamos, de otro tipo de innovación o de tecnología que no necesariamente es de alta tecnología. Entonces, lo que quiero decir es no siempre tecnología, porque es muy común asociarla, está relacionada con computadores, em, em, cosas electrónicas, celulares, etcétera, sino es todo, toda técnica, todo conocimiento, todo método que transforma entradas y salidas, ¿ok? Bueno, ahora a continuación vamos a dar un enfoque bien importante en otro elemento crítico en los asuntos de la innovación, que son las cadenas de innovación. Y para, digamos, abordar el tema de las cadenas de innovación, debemos recordar algo importante en términos de cómo las organizaciones generan las llamadas ventajas competitivas a través de sus competencias distintivas, es decir, aquello que hace la empresa diferente de las otras y que permite que los clientes o los usuarios prefieran esa empresa eh, sobre otras empresas, ¿vale? Sin embargo, hay algo importante y en términos generales uno podría decir que una empresa tiene una ventaja competitiva cuando otras empresas no pueden imitarla o la imitación es imperfecta, digamos, no pueden hacer uso de eso que lo hace, que la hace diferente, igual que la empresa original. Entonces, en ese aspecto, la innovación puede ser que la imitación sea mucho más simple de lo que uno pensaría. Y entonces, a veces, el asunto de innovar inclusive puede tomar una ventaja competitiva en una desventaja competitiva, ¿no? O sea, que mi competencia innove puede hacer que imite fácilmente e inclusive mejore lo que yo puedo ofrecer a mis clientes o a mis usuarios. Y en ese sentido, entonces, las empresas deben protegerse de alguna manera, ¿no? Una manera eh, en que las empresas o las organizaciones pueden protegerse es a través de las llamadas eh, cadenas de innovación, ¿de acuerdo? Y cómo vamos a definir las cadenas de innovación? Pues como lo indicamos acá, las cadenas de innovación son
patrones de innovación sobre el tiempo que pueden crear ventajas competitivas sostenidas. Es decir, en otras palabras, es año tras año las empresas están tratando de hacer que sus ideas lleguen a un mercado, de implementar esas ideas que son generadas, ¿no? Recordemos el concepto de innovación. Entonces voy a adelantarme aquí un poco para darles a entender cómo es el asunto. Que hay un modelo bien interesante de lo que son las cadenas de innovación, ¿no? Entonces las empresas están constantemente tratando de implementar las diferentes ideas que año tras año van surgiendo. Y eso es algo crítico. Las cadenas de innovación siempre empiezan con una discontinuidad tecnológica, que es la misma discontinuidad tecnológica que nosotros miramos aquí en las curvas S, cuando una tecnología nueva reemplaza a una tecnología vieja. Es esta curva, esta línea de trazos rojos. Aquí nosotros la podemos ver en este modelo, acá, donde dice discontinuidad tecnológica. Y vamos a definir la discontinuidad tecnológica como un avance científico o una combinación única de tecnologías existentes que pueden crear un rompimiento significante o un cambio significante en el desempeño o función de una tecnología. ¿De acuerdo? Y ahí hay asuntos, digamos, críticos que nos pueden ayudar a entender cómo las organizaciones pueden generar estas cadenas de innovación. ¿De acuerdo? Un ejemplo bien interesante de cómo la misma innovación puede hacer que destruya una organización es una empresa muy conocida por todos que se llama Eastman Kodak. Realmente la conocemos como Kodak, que es una empresa que en sus orígenes fue o trabajaba mejor en el área de tomar fotografía, de la fotografía, ¿no? Y su core de negocio estaba basado en la venta de cámaras y el análisis del celuloide, que es el material que captura la tecnología, el material que captura la luz para que después sea revelado a través de fotos. ¿Listo? En esta empresa Kodak se inventó la cámara digital y es el número de patente que aquí ven ustedes en la pantalla. Si quieren pueden revisarlo en Google. Y mm, a pesar de que fue inventada allí, digamos, Kodak no le prestó mucha atención a esta tecnología y siguió centrando sus esfuerzos en el área de las cámaras análogas, en las cámaras, en el celuloide, que es el material de los rollos de cámaras fotográficas que se utilizaba antiguamente, y fue esa cámara digital que ellos mismos inventaron la que hizo que despidiera 27.000 empleados, que llegara a la quiebra y no pudiera continuar. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la misma innovación puede hacer que una empresa fracase notablemente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a, a continuar con nuestro modelo de cadenas de innovación. ¿Listo? Entonces, como hablábamos, la discontinuidad tecnológica y que está basada sobre todo en el análisis que hicimos de las curvas S, empieza cuando, digamos, un avance científico o una combinación de tecnologías anteriores mejora notablemente el desempeño, la funcionalidad de una tecnología, ¿vale? Entonces eso, digamos, es crítico, es crítico. Y ahí hay, digamos, algunos asuntos importantes. Después de la discontinuidad tecnológica viene el cambio discontinuo, el cambio discontinuo. Y aquí, digamos, hay que hacer un paréntesis para ahondar un poco más acerca del cambio discontinuo. Entonces, permítame, voy a ampliar un poco estas tres partes, es decir, la discontinuidad tecnológica, el cambio discontinuo y el diseño dominante. Bien, en el cambio discontinuo, esencialmente, está asociado a la sustitución tecnológica o a la competencia del diseño, ¿no? Digamos que son las dos cosas que están allí eh, enmarcadas en la diapositiva. La sustitución tecnológica básicamente es cuando los clientes, digamos, o los usuarios compran nuevas tecnologías que reemplazan a viejas tecnologías, ¿no? Ahí hay algo mm, interesante. Esa sustitución tecnológica eh, tiene muchos ejemplos. Uno de ellos es el de Netflix, ¿no? Antes de Netflix existía una empresa que además era la que dominaba eh,
la renta de videos a nivel mundial que se llamaba Blockbuster. No sé si ustedes la alcanzaron a conocer. Esencialmente el modelo de negocio de Blockbuster o cómo funcionaba estaba basado en que el usuario tenía que ir hasta la tienda de Blockbuster para alquilar la película y allá te daban algún par de días o 3 días para ver la película y después usted tenía que volver a la tienda para devolver la película. Netflix en su momento cambia este modelo y dice, no, el usuario no tiene que ir a la película, realmente es la película la que tiene que ir al usuario. Y así Netflix de alguna manera cambia la forma en cómo se entrega la película. Netflix en un inicio no tenía internet ni tecnologías de la información y comunicación. El negocio funcionaba en que se le enviaba al cliente o a la persona que quería ver la película el video por correo normal, por correo en un sobre. Y la persona devolvía por ese correo la película a Netflix. Y usted hacía la solicitud de las películas por la página de Netflix. Después, digamos, la base fundamental de Netflix sigue siendo la misma, que ellos desarrollaron tecnologías propias y utilizan Internet, sigue siendo la de entregar la película al cliente y utilizan streaming y lo que nosotros conocemos actualmente como la plataforma Netflix. Otra cosa que sucede en el cambio discontinuo es la competencia por el diseño, ¿no? Y la competencia por el diseño básicamente pues es cómo nuevas tecnologías que están tratando de solucionar el mismo problema o nuevas tecnologías muy relacionadas compiten una contra la otra, inclusive con la tecnología vieja, para a ver cuál es la que se queda en el mercado, cuál es la que triunfa en el mercado, ¿no? Cuál es la que va a tener una cuota de mercado más amplia. Y aunque esto parezca algo muy simple y sencillo, es complejo, porque hacer que un diseño sea el que predomine en el mercado, a veces no es tan lógico y comprensible como uno pudiera pensar, ¿no? Por ejemplo, en el año 1800 existía el telégrafo y las personas se comunicaban por telégrafo. El telégrafo era un medio de comunicación en el que usted utilizaba un número corto de palabras y usted iba a lugares específicos en las poblaciones y se le enviaba lo que en Colombia denominamos un telegrama a otras personas que se encontraban en otra población. Y era esencialmente un conjunto, frases de palabras escritas en un papel. Pues bien, cuando se inventó el teléfono, las personas rechazaron en un principio el teléfono, decían que no era necesario que uno que comunicarse en tiempo real y escuchar la voz de otra persona, que con el telégrafo todo era, digamos, estaba bien diseñado, el teléfono era algo innecesario. Pues todos conocemos actualmente que el teléfono es una herramienta fundamental o que se ha vuelto en una herramienta fundamental de comunicación entre los seres humanos, pero en ese momento, en 1800, el teléfono fue rechazado, era visto como algo, no era una mejor forma de comunicarse, ¿vale? O para decirlo de otra manera, no se entendió muy bien eh, por cómo el teléfono podría influir notablemente en la forma en la que los seres humanos nos comunicamos. Entonces, esa competencia por el diseño tampoco es tan habitual y tan fácilmente entendible. ¿Listo? Después del cambio discontinuo, entonces si nosotros miramos acá, después del cambio discontinuo viene el diseño dominante. Diseño dominante. Y el diseño dominante esencialmente es cuando una tecnología empieza a ser aceptada por el mercado de manera estándar, es decir, el mercado empieza a utilizar la tecnología y ese diseño es el que empieza a dominar en ese mercado. Y esencialmente el diseño dominante puede darse por una de tres elementos. Uno es el de masa crítica, ¿no? De masa crítica. Es decir, que un diseño dominante o una tecnología empiece a ser utilizado por mucha gente. O la mayoría de gente se ha utilizado. Un ejemplo bien interesante de esto es la competencia, es decir, cuando hubo competencia de diseño por dos empresas, Toshiba y Sony, Toshiba con una tecnología denominada DVD de alta definición y Sony con su Blu-ray, eh, se generó un diseño dominante cuando la empresa Warner Brothers hace el anuncio que va a utilizar la tecnología de Sony Blu-ray
para vender sus producciones. Cuando Warner Brothers hace este anuncio, Sony, Blu-ray de Sony se queda con el 64% del mercado una vez se hace el anuncio. Entonces se genera una crítica y es Blu-ray la que triunfa y empieza a ser, digamos, como el estándar de facto o el diseño dominante en términos de la tecnología utilizada para producciones de cine, películas, etcétera, etcétera. Vale. Entonces ese es un ejemplo bien interesante. Otro ejemplo de diseño dominante es el de, eh, o que sea un diseño dominante es cuando se soluciona un problema práctico. Y aquí pues seguramente ya lo hemos visto con anterioridad, está el ejemplo del teclado QWERTY, ¿no? El teclado que utiliza su celular, o utiliza el teclado de su computador, etcétera, etcétera. El teclado QWERTY realmente fue un teclado que se hizo porque las máquinas de escribir antiguas, las que eran de tipo mecánico, utilizaban unas extensiones de metal con la que le pegaban al papel y allí se imprimía la letra. Pues cuando se escribía muy rápido, estas extensiones de metal que tenían esas máquinas de escribir antiguas se trababan y la persona tenía que parar de escribir y destrabar la máquina para, para continuar su trabajo, ¿no? Entonces el teclado QWERTY fue realmente diseñado para escribir más lento, para que no, las personas escribieran más lento y no se trabaran estas extensiones metálicas. Sin embargo, una vez se establece ese diseño dominante, así no se utilice la máquina de escribir mecánica, porque ahora todo es digital, nuestros teléfonos, etcétera, etcétera. El PowerPoint es un diseño dominante y pues es muy difícil tratar de cambiarlo. Soluciona un problema práctico en ese entonces y aunque ya no sea un problema actualmente, se quedó allí, digamos, establecido, ¿vale? Hay teclados que son mucho más rápidos, por ejemplo, uno que se llama Dvorak, que se supone que uno podría escribir hasta 2 o 3 veces más rápido que el teclado, pero si usted va a utilizar el teclado Dvorak, le va a ser mucho más difícil tratar de encontrar teclados Dvorak alrededor del mundo sabiendo que el QWERTY es el diseño dominante, ¿vale? Y finalmente, otra forma de generar un diseño dominante es a través de estándares. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, es una organización que aunque tiene sede en Suiza, fue creada o fue fundada en París en 1865 y fue fundada con el fin de definir los estándares de telecomunicaciones que rigen al mundo. Entonces, gracias a esa organización, por ejemplo, es que tenemos todos los celulares tienen, o la mayoría de celulares tienen conectores micro USB para cargarlos, para transmisión de datos. Ella misma es la que define, por ejemplo, el USB clase C, que es ahora un nuevo estándar que está saliendo, es la que define formas de comunicación Wi-Fi con espectro enganchado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos diseños dominantes también se pueden dar por los estándares establecidos por este tipo de organizaciones. Bueno, no importa qué pase, cuando sale un diseño, cuando emerge un diseño dominante, es un evento clave, súper clave en las cadenas de innovación. En las cadenas. Cuando esto sucede, es un elemento súper clave en las cadenas de innovación. ¿Por qué? Porque esa innovación tecnológica puede o reforzar o destruir la competencia. ¿Listo? O sea, las compañías que generalmente están con ese diseño dominante son las que van a prosperar, mientras que las que están con ese diseño dominante generalmente tienen que cerrar esas unidades de negocio o inclusive algunas pueden fracasar. Eso es algo que se llama candado tecnológico o lockout tecnológico, inclusive se utiliza ese término. Y es que cuando hay un diseño dominante, o sea, hay una tecnología que ya ha sido aceptada por gran cantidad del mercado, eso previene a otras compañías de vender sus productos o ofrecer ciertos servicios. Por ejemplo, a Toshiba con su DVD de alta definición le tocó pues cerrar la producción debido a que el Blu-ray fue el que prosperó, ¿no? El Blu-ray de Sony. Y Toshiba pues le tocó pues, seguir con otras unidades estratégicas de negocio para continuar en el mercado. Después del diseño dominante, después del diseño dominante viene el cambio incremental, viene esta etapa de cambio incremental. Y pues esta etapa o esta fase establece que las compañías generalmente innovan a través de cosas como bajando el costo,
mejorando el funcionamiento y desempeño de ese diseño dominante. Entonces, hay muchas mejoras y se llama incremental porque son pequeñas mejoras. Por ejemplo, hay mejoras generalmente asociadas a eficiencia en cómo se manufactura el bien o el producto, o cómo se mejora el servicio, ¿vale? Entonces, eso es algo, digamos, importante que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en este cambio incremental, Intel en la producción de sus procesadores baja los costos y así es que los procesadores bajan de precio cada vez que nosotros vemos que salen o que se va o que va pasando el tiempo, ¿no? Además, pueden generarse economías de escala que hacen que los precios bajen para al producir mayor cantidad de esos productos. Bueno, y así una vez termina este ciclo que empieza con la discontinuidad tecnológica, el cambio discontinuo, el diseño dominante y finalmente el cambio incremental, que es, digamos, una curva S, un ciclo tecnológico, se genera otra cadena que empieza con otra discontinuidad tecnológica. Recuerden que aquí empieza una nueva curva S y vuelve y se genera otro ciclo tecnológico y vuelve y se genera otra cadena de innovación. Y así, aunque aquí no nos alcance la pantalla para tener o proyectar más cadenas, pues se supone que las empresas año tras año están constantemente haciendo esos cambios. ¿Listo? Digamos, es algo importante.